Bienvenidos hermanos a este culto, a este nuevo sábado. Vamos a empezar el culto con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por este nuevo sábado que nos das, que nos permites vivir. Te pedimos, por favor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros para que podamos seguir avanzando en la obra de transformación que tú haces en nosotros. Te pido yo personalmente, Señor, que me ayudes a presentar este culto, que las palabras que diga pues sean conformes a tu palabra y que todo esté en consonancia con la verdad. Padre, te damos siempre las gracias por todo lo que haces por nosotros y te pedimos perdón por nuestros pecados, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, pues bienvenidos hermanos a este culto. Se titula Cainán y el 2031. Esto, los que leemos la Biblia, ya quizá nos sonará el nombre de Cainán, porque es el nombre de un patriarca que sale en el Génesis, concretamente como hijo de Nos y padre de Mahalalel, y luego también en una genealogía que nos da Lucas en su Evangelio, pues también sale este Cainán como antediluviano, como hijo de Nos y padre de Mahalalel. Pero Lucas, a diferencia del Génesis, nos da un segundo Cainán, ya después del diluvio, hijo de Arfaxad, según Lucas, y padre de Sala. Este segundo Cainán que nos da Lucas no sale en el Génesis, y por tanto hoy vamos a ver un poco quizá el porqué y dar pues varias explicaciones que podrían pues dar solución a este tema, ¿no? Nosotros en este ministerio hemos estado presentando tantas veces pues, acerca de que en la Biblia hay una cronología de 6.000 años y que, en fin, todos nosotros pues, hemos asumido y en la cual creemos, ¿no? Nosotros hemos dado también una explicación de esta cronología. Yo concretamente pues, tuve el honor de presentar hace unos cultos acerca de cómo pues, establecer de una forma totalmente, en fin, sin discusión, una fecha que era el 586 a.C., en la cual cayó Jerusalén, y a partir de aquí, y haciendo pues todo el recorrido de la cronología que nos da el Antiguo Testamento, tanto en el Génesis como en el Libro de Reyes, pues pudimos establecer, apoyándonos además con la cronología de James Ussher, que la creación aconteció en el año 4004 a.C. A partir de aquí, nosotros también hemos estado presentando en el ministerio tantas veces como la semana de la creación, pues en realidad es también una profecía de 6.000 años de historia humana y luego 1.000 años sabáticos en el cielo. También hemos comentado muchas veces que estos 6.000 años que profetiza esa semana de la creación empezaban pues con la caída de Adán y Eva, concretamente de Adán, que era el tipo de lo que sería luego pues Jesucristo en su venida, que vino a reproducir la vida de Adán exactamente como él la vivió, pero sin pecar, ¿no? También en sus años, digamos, de ministerio. Adán vivió 33 años y medio, Jesús murió a los 33 años y medio. A partir de aquí, y haciendo pues el contaje, le sumábamos los 6.000 años y podíamos deducir que Cristo pues viene en el 2031. Esto es una enseñanza que se ha estado dando todos estos años y que todos hemos ido asumiendo, ¿no? Sin embargo, cuando tú confrontas esta enseñanza, que en fin ha quedado pues muy clara, y la confrontas con el resto del cristianismo, incluso con la propia Iglesia Adventista, pues muchos niegan que pueda establecerse de una forma sin duda una fecha de creación en el 4004 o en la fecha que sea. Ellos niegan que pueda establecerse una fecha concreta y, por ejemplo, el Comentario Bíblico Adventista también lo niega, ¿no? Nos dice, la fecha de la creación no puede deducirse de los datos que proporciona la Biblia. Ellos vierten esta duda en todo el mundo cristiano, diciendo que no puede establecerse una cronología exacta a partir de la Biblia. ¿Por qué dicen esto, no? Bueno, nosotros hemos visto que esta cronología, que nos lleva al 2031, se basa
fundamentalmente en toda la Biblia, pero especialmente también en todo lo que fue la historia de los patriarcas. En el Génesis se nos da toda una serie de nombres de patriarcas con los años en que cada uno tuvo a su primer hijo, y esto, sumándolo, pues podemos ir concatenando toda una cronología que nos puede llevar a completar estos 6000 años de historia, ¿no?, profetizados. Sin embargo, los que defienden que no puede saberse una fecha, no puede saberse una cronología exacta, aducen que en la Biblia ha podido haber saltos de patriarcas que no se han especificado en el Génesis, ¿no? Por ejemplo, el Comentario Bíblico Adventista nos dice: la Biblia no pretende ser un registro completo de toda la historia y las genealogías bíblicas no siempre incluyen cada eslabón de la cadena, ¿eh? Nos están diciendo que, por ejemplo, en los patriarcas que se nos dan en el Génesis con los años de cada uno, quizá pues ha habido algún eslabón, algún patriarca que pues Moisés no escribió en el Pentateuco, y por tanto no podemos fiarnos de esta cronología, no podemos fiarnos de estos años, y por tanto no podemos saber la fecha de la creación y en consecuencia no podemos saber con exactitud el año del retorno de Cristo. ¿Por qué dicen esto? Bueno, ellos principalmente se basan en un argumento, ¿no? Y es que en Lucas 3, en el versículo 36 concretamente, Lucas nos presenta en su Evangelio una genealogía de todos estos patriarcas, desde Jesús hasta el mismo Adán y finalmente a Dios. Una cronología, digo, que nos presenta Lucas, en la cual aparece este hijo de Cainán en el versículo 36, que no sale en la cronología del Génesis. Entonces, a partir de esta divergencia que hay, muchos la cogen para decir, que en la genealogía del Génesis faltan patriarcas, y quizá pues no puede, quedaría claro que no podría establecerse una cronología pues segura, ¿no? Vamos a analizar todo esto un poco, a ver cómo ha podido ser, ¿no? El Comentario Bíblico Adventista nos dice: si aceptamos al segundo Cainán de Lucas como un eslabón no mencionado en la lista del Génesis, debemos alargar el lapso de la creación al diluvio en por lo menos la duración de una vida, ¿eh? Es decir, que el comentario bíblico, sin ir más lejos, pues defiende la idea de que el listado de patriarcas del Génesis puede ser que no sea completo, porque en Lucas sale un patriarca que no se menciona en el Génesis. Entonces, ellos con este argumento apoyan la idea de que no puede saberse ni la fecha de la creación ni la fecha de la vuelta de Cristo. Vamos a intentar, por tanto, dar solución a este enigma, al menos a dar pues, una serie de explicaciones que podrían ser factibles, porque, lógicamente, esta es una cuestión que se plantea a menudo y, bueno, es un argumento que está pues hasta cierto punto bien fundamentado, ¿no? Nosotros aquí vemos la lista de patriarcas que nos da el Génesis y vemos a este Cainán en rojo que nos da Lucas, que, bueno, queda aquí en medio muy bien, que no se sabe pues exactamente cómo encajarlo, ¿no? Se nos dice que en Arfaxad, con 35 años, engendró a Sala, ¿no? Entonces, según Lucas, entre Arfaxad y Sala hubo un Cainán, ¿eh? Bueno, vamos a analizar esto, ¿no? En todo caso, antes de entrar en la explicación de dónde pudo sacar Lucas este Cainán, que no sale en Génesis, debemos aclarar un punto, ¿no? Y es la clara declaración que hace Génesis 11:12, en el cual se nos dice que Arfaxad, en el cual se nos dice en Génesis 11:12 que Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Esto es una declaración clarísima y, por tanto, no afecta a la cronología que hemos presentado, porque si entre Arfaxad y Sala hubo un Cainán, de acuerdo, pero entre el nacimiento de Arfaxad y el nacimiento de Sala pasaron 35 años. Esto es una declaración inspirada por Dios que sale en todas nuestras Biblias y es totalmente fiable. Por tanto, si hubo un Cainán en medio, vamos a ver cómo pudo encajar, ¿no? Una explicación, pues, sería esta, ¿no? Sabemos que en la Biblia, cuando se dan genealogías, hay veces que se dice que tal persona fue el padre de otra, cuando en realidad fue su abuelo, o fue su tatarabuelo, o fue un antecesor lejano. Es una forma de hablar que tiene la Biblia, con lo cual
ciñéndonos a esta forma de hablar de la Biblia, podría muy bien ser que entre Arfaxad y Sala realmente hubiese habido un Cainán. Arfaxad podría haber tenido a este Cainán con 18 años y luego este Cainán hubiera podido tener a Sala, por ejemplo, con 17, ¿no? Son edades, parece, muy jóvenes, pero hay, por ejemplo, un hijo de Judá, si no voy equivocado, que también fue padre muy jovencito, ¿no? Entonces, bueno, esta podría ser una explicación, pero en todo caso insisto que el Génesis en este punto es muy claro y que de Arfaxad a Sala pasaron 35 años desde el nacimiento de cada uno. O sea que la cronología no varía ni un ápice, ¿eh? Vemos esto que os comentaba, ¿no? Que en la Biblia hay otros ejemplos en los cuales se da el nombre de una persona y diciendo que tuvo un hijo, cuando en realidad no fue su hijo, sino que fue pues, su nieto o incluso más lejano, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en Mateo 1:8, cuando también dándonos su genealogía, nos dice que Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Uzías, ¿eh? Bueno, este Uzías fue el hijo de Joram. ¿Joram engendró a Uzías? No. Realmente, entre Joram y Uzías, cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a los registros del libro de Reyes y de Crónicas, vemos que entre Joram y Uzías hubieron 3 personas, ¿no? Un tal Ococías, Joás y Amasías. Con lo cual, Uzías fue el tataranieto de Joram, no fue su hijo, ¿eh? Con lo cual, es factible hacer este tipo de razonamiento, es totalmente bíblico, ¿no? Si Lucas nos dio un Cainán entre Arfaxad y Sala que no sale en el Génesis, bueno, pudo ser que efectivamente existiera, pero que Moisés no lo mencionara, pero tendría su encaje ahí en medio. Aclarado esto, de todas formas vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a intentar entender un poco de dónde salió este Cainán entre Arfaxad y Sala que nos presenta el apóstol Lucas, ¿no? Porque, bueno, de algún sitio tuvo que sacar esta cronología y de algún punto tuvo que sacar a este Cainán que no sale en el Génesis. El primer documento autorizado al que pudo acceder Lucas en su momento fue el Antiguo Testamento hebreo. En los días de Lucas y en los días de Jesús sabemos que había ya un Antiguo Testamento en marcha, con el canon ya bien establecido de 22 libros, y este Antiguo Testamento hebreo Lucas tenía totalmente acceso y lo conocía, ¿no? ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento hebreo? Que, por cierto, es el mismo que nosotros tenemos en nuestras Biblias, ¿eh? Cuando nosotros cogemos la Reina Valera, el Antiguo Testamento de la Reina Valera es la traducción exacta del Antiguo Testamento hebreo que había en los días de Jesús, ¿eh? Y este Antiguo Testamento, ¿qué le decía a Lucas? Pues que Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala, ¿eh? En el Antiguo Testamento que pudo acceder Lucas no salía ningún Cainán entre Arfaxad y Sala, por tanto, no lo sacó, evidentemente, del Antiguo Testamento hebreo. De todas formas, uno siempre puede decir o puede escuchar el argumento de que quizá el Antiguo Testamento ya en los días de Jesús y de Lucas, y también el que ha llegado hasta nosotros, tuvo fallos en las copias, ¿no? Y, por tanto, algún escriba se olvidó de poner a este Cainán en el Antiguo Testamento, en el Génesis, se olvidó de poner a este Cainán entre Arfaxad y Sala. Bueno, nosotros, evidentemente, esto no podemos aceptarlo. La Biblia, el Antiguo Testamento que tenemos nosotros, es exactamente el que tenía Jesús y el que empezó a escribir Moisés en su día, ¿no? ¿Cómo podemos demostrar esto? Y creo que esto es importante pues, también explicarlo un poco, porque muchas veces, a mí personalmente, muchas veces me han puesto en duda que la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo, ahora vamos a hablar del Antiguo, pues sea el mismo que tuvo Jesús y que empezó a escribir Moisés, ¿no? Bueno, nosotros, en primer lugar, vamos a hacer un pequeño esquema de cómo aconteció todo el tema de la Biblia, ¿no? En primer lugar, sabemos que el que empezó a escribir la Biblia fue Moisés, con el Deuteronomio, y esos 5 libros primeros que escribió Moisés se guardaban en el tabernáculo. Vemos aquí en Deuteronomio 31, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Es decir, que Moisés empezó a escribir estos 5 libros de la Biblia y se guardaban en el tabernáculo.
Después vemos como a medida que iba aconteciendo toda la historia del pueblo judío, se fueron añadiendo más libros que se guardaban igualmente, primero en el tabernáculo y después en el templo. Por ejemplo, en los días de Josué, se nos dice, entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Ellen White además nos dice que escribió un relato de este pacto solemne y lo puso con el libro de la ley al lado del arca. Es decir, que en los días de Josué seguía guardándose este principio de Antiguo Testamento en el tabernáculo. En los días de Samuel vemos también cómo esto continuaba en marcha, vemos que Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro y el cual guardó delante de Jehová. Es decir, que todo este proceso de guardar los libros en el tabernáculo con todo celo, pues esto duró durante toda la historia del pueblo judío. En Segunda de Reyes vemos lo siguiente: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Es decir, en los días posteriores a la reina Atalía, en los días de los reyes de Israel y de Judá, el libro del Antiguo Testamento en formación seguía estando guardado en el templo. Ahora sí, ahora ya no el tabernáculo, sino ya en el templo de piedra hecho por Salomón. Así que seguimos viendo que ha habido una continuidad de este Antiguo Testamento desde los días de Moisés hasta nuestros días, ¿no? Vemos, por ejemplo, en Nehemías como después de la deportación, cuando el pueblo de Israel ya volvía a estar pues en Jerusalén y se había levantado el templo, vemos cómo seguía guardándose una copia del Antiguo Testamento ahí, ¿no? Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Cuando hubo el último profeta del Antiguo Testamento, que fue Malaquías, el Antiguo Testamento hebreo, que se guardaba en el templo, siguió ahí, siguió siendo protegido por el pueblo de Israel. Aquí no lo vamos a leer, pero Josefo, que fue un historiador judeo-romano del siglo I después de Cristo, nos explica cómo después de Malaquías, en años posteriores, se acabó de configurar lo que sería el canon del Antiguo Testamento hebreo, ¿no? Entonces, bueno, vemos como aquí seguía un seguimiento, siempre había una copia en el templo además, ¿no? Cuando hubo pues finalmente la deportación, la diáspora en el año 70, en que el ejército romano destruyó el templo de Jerusalén, en ese momento el texto del Antiguo Testamento hebreo siguió siendo cuidado por todos estos judíos de la diáspora, que como sabemos tenían un gran celo por lo que era conservar exactamente la palabra de Dios sin modificaciones, y este texto, por tanto, fue protegido y reproducido por todas estas comunidades judías que se esparcieron por todo el mundo. Una de ellas fueron, por ejemplo, los masoretas, que a partir del siglo V pues, empezaron a encargarse de hacer estas copias del Antiguo Testamento que habían recibido pues, desde los días de Moisés, ¿no? Por esto, el Antiguo Testamento hebreo se llama también el texto masorético, porque el que hemos recibido nosotros en nuestras Biblias viene precisamente de estas comunidades judías después del exilio que conservaron el texto hebreo sin modificaciones. Nosotros luego, concretamente ya cuando llegaron los protestantes, estos 22 libros que habían en el Antiguo Testamento hebreo, pues se convirtieron en nuestros 39. No es que añadiéramos libros nuevos, sino que los libros judíos que se agrupaban, por ejemplo, los profetas menores se agrupaban todos juntos, pues la Biblia protestante lo que hizo fue separarlos todos hasta dar un total de 39 libros. Con esto quiero deciros que el Antiguo Testamento siempre tuvo una continuidad y un seguimiento por parte de los judíos desde que empezó Moisés a escribirlo hasta que llegó a nuestras Biblias. Así que nadie puede decir ni dudar de que en los días de Lucas el Antiguo Testamento hebreo dijera lo mismo que dice el que tenemos en nuestras Biblias.
Alguien, evidentemente, podría decir, vale, muy bien, se hizo un seguimiento exacto de este Antiguo Testamento, pero ¿cómo sabemos que un escriba pues, no cometió un error al copiar una copia vieja a una copia nueva, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que esto no aconteció en la historia de la Biblia hebrea? Bueno, evidentemente nosotros sabemos que el pueblo hebreo en esto fue siempre muy meticuloso, ¿no? Otras cosas no tendrían, pero esto realmente lo cuidaban mucho, el copiar la Biblia sin errores. Entonces vemos como, por ejemplo, el Comentario Bíblico Adventista nos dice que en la antigüedad, y concretamente en los tiempos de la Biblia, probablemente la Biblia se escribía sobre papiro, que sabemos que el papiro era esta planta que crecía en Israel y fue el primer papel, para entendernos, que usó el ser humano para poder escribir, que no fuera pues ni una piedra ni arcilla, ¿no? Entonces, en estos papiros, que se elaboraban pues, de una cierta forma, que aquí dejo para quien le interese, pues estos papiros sirvieron para escribir en los días de Moisés pues ya estos primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, en este soporte, ¿no? De todas formas, cuando se quería que estos escritos se conservaran por más tiempo, lo que se hacía era meterlos en unas vasijas de barro, como nos dice Jeremías 32:14, que nos dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Eran vasijas de este tipo. Estos pergaminos, estos papiros, perdón, se guardaban siempre en vasijas para su más larga conservación. De todas formas, bueno, y luego si querían que duraran más, pues se podían hacer también sobre cuero y el material pues duraba más y estos escritos podían durar más tiempo, ¿no? De todas formas, con el uso, evidentemente, este Antiguo Testamento hebreo se acababa pues desgastando, ¿no? Entonces era necesario hacer una copia. Los hebreos tenían además un concepto de que usar una Biblia vieja, una Biblia deteriorada, era pues mancillar el nombre de Dios. Entonces ellos, siempre que la Biblia se deterioraba un poco, lo que hacían era destruirla. La destruían, previamente se hacían una copia. La guardaban en una geniza, que dicen ellos, y cuando era el momento pues la enterraban o la destruían. Aquí vemos en este Soferim del Talmud, el Talmud son todos estos libros de la tradición judía, en donde había ya solo un apartado para tratar sobre cómo los judíos tenían que realizar las copias de la Biblia, ¿no? En esto eran, como hemos dicho, muy meticulosos. Vemos Soferim trata sobre las leyes relacionadas con los escribas y sobre las reglas que estos deben seguir para escribir correctamente un rollo de la Torá. La Torá es el Pentateuco judío. Después, como hemos dicho, surgieron estos masoretas, que eran estos judíos después del exilio, que se encargaron de hacer las copias, y para ver un poco el nivel de rigor que usaban los judíos a la hora de hacer estas reproducciones, pues vamos a ver este escrito del Comentario Bíblico Adventista que nos habla de estos masoretas judíos que se encargaban, después de la dispersión, de hacer las copias del Antiguo Testamento hebreo. Nos dice: los masoretas establecieron reglas detalladas y exactas que debían aplicarse en la producción de las nuevas copias de la Biblia. Nada se dejó a la decisión de los escribas, ni el largo de las líneas y columnas, ni el color de la tinta a emplearse. Se contaban las palabras de cada libro y se fijaba la palabra que quedaba a la mitad a fin de poder comprobar la exactitud de las nuevas copias. Al final de cada libro se añadía una nota que daba la cantidad total de las palabras contenidas en el libro, indicando además que cada palabra estaba en la mitad, junto con otros datos estadísticos. Es decir, que ellos, ya vemos que tuvieron un rigor impresionante a la hora de hacer estas copias. Y una vez más podemos estar seguros de que el Antiguo Testamento que hay en nuestras Biblias, y en la mayoría de Biblias cristianas y en la Reina Valera concretamente, se basa en este Antiguo Testamento hebreo que ha llegado hasta nosotros sin, digamos, diferencias significativas. Puede haber algún tilde, algún punto diferente, pero el significado, todo es exactamente lo mismo. Si alguien, aún después de esta explicación, duda de que la Biblia, el Antiguo Testamento que tenemos es exactamente el de los días de Jesús y el que empezó Moisés,
pues tenemos el dato impresionante, que es el de que en 1947, en la zona del Mar Muerto, en la zona del norte, en unas cuevas que hay allí, unos beduinos, que son estas tribus árabes, encontraron de forma casual toda una serie de vasijas con escritos, con rollos del Antiguo Testamento, entre otras cosas, que estaban fechadas, luego vieron, en los días de Jesús e incluso más antiguos, ¿no? Comparando estos documentos que encontraron en estas cuevas con el Antiguo Testamento que tenemos en nuestras Biblias, pues también podemos afirmar con toda seguridad de que eran totalmente iguales en las cosas importantes. Podía, una vez más, haber una diferencia en un tilde, etcétera, pero era exactamente el mismo escrito, ¿eh? Estas fueron las cuevas, estas son las cuevas que hay todavía en la zona de Qumran, donde se encontraron pues, todos estos manuscritos, estas copias, entre otras cosas, del Antiguo Testamento hebreo, que nos confirman que nuestras Biblias pues, son totalmente iguales en el Antiguo Testamento a lo que fue el Antiguo Testamento de los días de Jesús. Aquí vemos en la zona que está situada concretamente esta cueva donde se encontraron los primeros escritos. Cuando se encontraron los primeros rollos, evidentemente esto causó una gran conmoción mundial, la gente pues, quedó impresionada de que pudiera accederse a todo este tipo de material, muchas bocas evidentemente se callaron porque se pudo demostrar que la Biblia que tenemos nosotros pues, del Antiguo Testamento es exactamente la misma que los días de Jesús, ¿no? Entonces se inició una búsqueda más amplia, se encontraron más cuevas y todo esto llegó al final a tener pues, una gran cantidad de manuscritos de este tipo, ¿no? Y bueno, al final vemos que en estos manuscritos salen trozos de toda la Biblia del Antiguo Testamento, ¿eh? Y haciendo esta comparativa, pues se puede ver que nuestro Antiguo Testamento es el mismo que el de los días de Jesús. Aquí tenemos esta sala, por la parte de fuera, que está, esto es el Museo de Israel, que está en Jerusalén, que tiene forma de tapa de vasija, porque en esta sala se muestran todos estos manuscritos que se encontraron en estas cuevas, ¿eh? Vemos aquí el interior de esta sala y aquí vemos, pues creo que es el libro de Isaías, concretamente, que es el documento más extenso y completo que se encontró, se muestra expuesto para que se pueda pues, hacer este tipo de comprobación, ¿no? Tú solo tienes que ir con tu Biblia y si sabes hebreo podrás compararlo. Hoy en día se siguen, además, pues reconstruyendo porque se encontraron, ya digo, miles de documentos y hay que seguir poniéndolos en orden, ¿no? Por tanto, cuando nosotros afirmamos que Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala, y aquí no hay ningún Cainán, es lo mismo que vio el apóstol Lucas, y por tanto Lucas no pudo sacar este nombre de Cainán, este hijo de Arfaxad y padre de Sala, no pudo sacarlo del Antiguo Testamento hebreo porque ni existe ahora ni existía en ese momento. Entonces, bueno, pues ¿de dónde sacó Lucas a este Cainán, ¿no? ¿De dónde pudo sacar esta información? Otro punto autorizado, digamos más o menos, no tanto como el Antiguo Testamento hebreo, pero también importante, era el Pentateuco samaritano, que en los días de Lucas pues, también estaba en circulación. Lucas hubiese podido también consultar a este Pentateuco en busca de genealogía, ¿no? ¿Qué era el Pentateuco samaritano? Bueno, en los días, si os acordáis, en que hubo pues, la invasión de Asiria en el reino de Israel, en el reino del norte, toda la población judía fue deportada y en su lugar fueron puestos ahí pues, gentes del imperio asirio que pasaron a poblar esas tierras. Entonces, en un momento de la Biblia se nos cuenta cómo estas personas pues, fueron atacadas por leones y por, en fin, las cosas les iban muy mal. Entonces decidieron que quizá el problema era que no estaban siguiendo las cosas de Dios, las cosas del Dios de Israel, ¿no? Y el rey de Asiria decidió que se mandaran sacerdotes a estos samaritanos para que les enseñaran, pues de alguna forma, la religión de los judíos, ¿no? Y ahí es cuando se piensa que se introdujo este Pentateuco samaritano, ¿eh? En ese momento se piensa que los samaritanos recibieron este Pentateuco, que es una copia del Pentateuco hebreo, de los 5 primeros libros de la Biblia, y que ha llegado pues, hasta nosotros, ¿no? Este es un sacerdote samaritano de principios del siglo XX, que muestra pues, el Pentateuco en cuestión.
Este Pentateuco, como digo, ha llegado hasta nuestros días y se puede consultar, está traducido concretamente en inglés, y si vamos al Pentateuco samaritano, vemos que también en Génesis 11, en este versículo, vemos como entre Arfaxad y Sala no hay ningún Cainán. Por tanto, Lucas tampoco pudo sacar este dato del Pentateuco samaritano, que él podía acceder en sus días, pero que ahí no aparecía. Entonces, ¿de dónde pudo más sacarlo? En los días de Lucas también había otra fuente de información bíblica, que eran lo que se conoce como los targúmenes. ¿Qué eran los targúmenes? Eran traducciones del Antiguo Testamento hebreo hechos en arameo. Entonces, bueno, Lucas tenía acceso, de hecho, a todo este tipo también de libros, de textos bíblicos traducidos al arameo, y que han llegado también, muchos de ellos, a nuestros días, ¿no? Aquí vemos pues, lo que es un targum, pero si tú analizas toda la información, todos los textos bíblicos que aparecen en estos targúmenes, en estas traducciones al arameo del Antiguo Testamento hebreo, tampoco hay alteración en el Génesis, con lo cual Lucas, si conocía los targúmenes, no pudo sacar de ahí la información de que hubo un Cainán entre Arfaxad y Sala, porque ahí no sale. Finalmente, tenemos también la opción de que Lucas, en sus días, también había, sabemos, toda una serie de literatura de los rabinos judíos, que eran pues tradiciones que no salen en la Biblia, pero que ellos pues hacían sus disertaciones, y todo esto pues quedaba escrito en libros, ¿no? Estos libros luego se recopilaron en lo que se conoce como el Talmud. Bueno, si tú analizas el Talmud, si tú analizas toda esta tradición judía que ya estaba en marcha en los días de Lucas, tampoco sale ningún Cainán entre Arfaxad y Sala. Finalmente, tenemos la última fuente de información que sepamos nosotros, a la cual pudo acceder Lucas, el apóstol, cuando se decidió a escribir esta cronología basada en el Génesis en su Evangelio. Entonces, sabemos que en los días de Lucas y en los días de Jesús había también un Antiguo Testamento que era una traducción al griego del Antiguo Testamento hebreo que se conservaba en Jerusalén y en todo el judaísmo. En el siglo III a.C., en la zona de Alejandría, en la capital de Egipto, donde estaba la famosa biblioteca de Alejandría, allí el rey Ptolomeo pues pidió a toda una serie de sabios judíos que habían allí, que hablaban en griego, les pidió que hicieran una traducción del Antiguo Testamento hebreo. Y el resultado de ese trabajo pues, fue la Biblia Septuaginta, que es el Antiguo Testamento traducido al griego. Entonces, bueno, Lucas, cuando escribió su Evangelio, también pudo acceder a este tipo de información, ¿no? De hecho, muchos de los apóstoles usaron la Septuaginta, al ser una traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego, como los apóstoles y todo el Nuevo Testamento se escribió en griego, pues ellos ya muchas veces fueron directamente a la Septuaginta para coger algunos versículos ya traducidos al griego y ponerlos en sus evangelios, cuando querían citar literalmente al Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, bueno, Lucas pudo consultar la Septuaginta, como vemos aquí, pues fue una traducción directamente de la Biblia hebrea. Muchos dicen que efectivamente Lucas, el apóstol, cogió este Cainán entre Arfaxad y Sala, que no sale en el Génesis del Antiguo Testamento hebreo, ni en nuestras Biblias, lo cogió del Pentateuco. Nos dice el comentario bíblico adventista: el nombre de Cainán aparece en Lucas 3:36 y en la Septuaginta, cuando pone LXX es 70 en romano, es la forma de referirse a la Septuaginta, en Génesis 11, 12, 13 y Primera de Crónicas 1, 18, de estos dos versículos de la Septuaginta sale este Cainán, dice, pero no en el texto masorético, es decir, no en el Antiguo Testamento hebreo. El hecho de que la transliteración griega de estos nombres hebreos en Lucas 3, 34 y 38 sea idéntica a la de la Septuaginta en Génesis 5, 11, sugiere que Lucas siguió la Septuaginta en esta parte de su genealogía. Es decir, nos viene a decir el comentario bíblico adventista que Lucas cogió el nombre de Cainán entre Arfaxad y Sala, que no sale en el Génesis, lo cogió del Génesis traducido al griego en la Septuaginta. Bueno, ¿por qué lo dicen esto? Porque, claro, de Septuagintas de la época de Lucas no nos ha llegado ninguna, y sabemos que la Septuaginta, al ser el Antiguo Testamento hebreo traducido al griego, fue el Antiguo Testamento que se usó por las comunidades cristianas
primitivas de después de Jesús, fue el que se usó con mucha profusión, digamos, ¿no? Porque ya estaba traducido al griego, ¿no? Entonces, esta Biblia, la Septuaginta traducida al griego, que usaron todas estas comunidades cristianas primitivas, circuló mucho y en fin, sufrió muchas copias, ¿no? Las comunidades se hicieron copias de esta Biblia Septuaginta, con lo cual esta Septuaginta fue sufriendo cambios, ¿eh? Hay algunos cambios significativos entre versiones que nos han llegado hasta nuestros días. Pero una de estas versiones de la Septuaginta, esta traducción al griego del siglo III a.C., que ha llegado hasta nuestros días, es esta Biblia, la Biblia Políglota Complutense. Y en esta Biblia, si tú vas al archivo que puedes encontrar por internet de esta copia, que es del siglo XVI, es decir, que, bueno, funciona toda la historia, es relativamente moderna, pero para nosotros pues ya tiene unos años, pues en esta copia de esta Septuaginta que ha llegado hasta nosotros entera, en el capítulo 11 del Génesis nos dice lo siguiente, ¿no? En estos versículos que nos interesan, aquí se ve el interlineal tanto en griego como en latín, vemos como en esta Septuaginta del siglo XVI, pues ya sale un Arfaxad, sale Cainán y sale Sala. Entonces, a partir de esto, de esta copia, es que dice tanta gente que Lucas sacó a Cainán pues, de la Septuaginta. Bueno, con esto pues uno diría, pues vale, pues ya está, pues problema resuelto y ya tenemos la explicación, ¿no? Bueno, las cosas a veces no son tan sencillas, ¿no? Esto no digo que no fuera así, podría ser que en los días de Lucas la Septuaginta ya tuviera ese Cainán, que la Septuaginta, estos judíos griegos que hicieron la traducción, tuvieran el conocimiento de una genealogía que no sale en el Antiguo Testamento hebreo y lo reflejaran en la Septuaginta, es decir, pusieran a este Cainán entre Arfaxad y Sala en el Génesis de la Septuaginta, podría ser, pero no parece que fuera así, y vamos a ver el porqué. En primer lugar, resulta chocante, ¿no? O como mínimo pues sorprende un poco, que Lucas, siendo inspirado por Dios y teniendo acceso al Antiguo Testamento hebreo, pues se basara en la cronología de la Septuaginta a la hora de plasmarla en su Evangelio y no cogiera la genealogía que sale en el Génesis, en el Antiguo Testamento hebreo, ¿no? Vemos que la Septuaginta, en este sentido, presenta mucha problemática, porque fue una traducción que estuvo muy bien en casi todo, de hecho ya hemos dicho que los mismos evangelistas la usaron para citar al Antiguo Testamento, pero en el tema de la cronología difiere totalmente con la cronología que se da en el Antiguo Testamento hebreo, que es el que sabemos que fue protegido por Dios y ha llegado hasta nosotros, es decir, aquí ya vemos una desviación clara, ¿no? Entonces, bueno, sorprende un poco que Lucas, teniendo la genealogía correcta del Antiguo Testamento hebreo, cogiera la de la Septuaginta, viendo todos estos errores. Además, la Septuaginta, a este Cainán que hay entre Arfaxad y Sala, en esta versión que ha llegado hasta nosotros, más moderna, le pone 130 años, no sabemos tampoco muy bien de dónde lo sacan, ¿no? Tengamos en cuenta una cosa, si la cronología de la Septuaginta, que nos sale a la derecha en rojo, es correcta, entonces no hay manera de cuadrar ni los 4.000 años, la profecía de los 4.000 años que habrían entre la creación y la venida de Cristo en su nacimiento, y tampoco hay manera de cuadrar que desde la creación a la segunda venida de Cristo van 6.000 años, porque ya vemos que en la Septuaginta dan unos años muy diferentes. Entonces aquí ya vemos algo que está mal, entre que sabemos que el Antiguo Testamento hebreo es el correcto, por todo lo que hemos explicado, y vemos que no cuadra en estas dos profecías de 4.000 años y 6.000 años, ya vemos que la Septuaginta en la cronología, en los años, no está bien. Tampoco la cronología de la Septuaginta cuadraría con lo que dice Ellen White, ¿no? Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4.000 años había prefigurado al Cordero de Dios. Si nosotros cogemos la cronología de la Septuaginta, no pasaron 4.000 años, pasaron más. Por tanto, aquí ya vemos que hay gato encerrado en todo esto, ¿eh? En cambio, el Antiguo Testamento hebreo, que es el que tenemos nosotros, sí cuadra con estos 4.000 años. Entonces, ahí sí vamos bien. Así que es muy dudoso, ¿no?, que, bueno, en fin, sorprende en todo caso, ¿no? Pero bueno, uno siempre podría decir que Lucas, inspirado por Dios, cogió muchas cosas, todos los evangelistas cogieron cosas de la Septuaginta, pudo ser que él cogiera este nombre de Cainán entre Arfaxad y Sala de la Septuaginta, pero
no hiciera caso de los años, pero sí cogiera el nombre de Cainán porque era correcto, ¿no? Bueno, es una posibilidad. Pero, como siempre, pues las cosas a veces no son tan claras tampoco, ¿no? En primer lugar, tenemos un testigo de primera mano, que es Flavio Josefo, que fue este historiador romano-judeo o judeo-romano que nació poco después de la muerte de Cristo y que dejó pues toda esta historia de los judíos, y Josefo hizo una cronología en sus días. Él se tomó la molestia de hacer una cronología. ¿Y en qué se basó para hacer esta cronología? ¿En el Antiguo Testamento hebreo o en la Septuaginta? Bueno, pues él, evidentemente, por los datos que nos da, él se basó en la Septuaginta. Porque si vemos los años que da a cada patriarca la Septuaginta y vemos los años que da a cada patriarca Josefo, veremos que prácticamente son los mismos. Entonces, Josefo usó la cronología de la Septuaginta, ¿vale? Hasta aquí de acuerdo. Sabemos que la correcta era la del Antiguo Testamento hebreo. Josefo libremente cogió la de la Septuaginta, de acuerdo. Pero lo más curioso de esto es que, basándose en la cronología de la Septuaginta, Josefo no puso a ningún Cainán entre Arfaxad y Sala, como podéis ver en la línea amarilla. Él se lo saltó. Entonces, ¿cómo es posible? Si él se basó en la Septuaginta, y en la Septuaginta había este Cainán entre Arfaxad y Sala, ¿cómo es que Josefo no lo puso, ¿no? Pero es que no fue solo Josefo. Después, posteriormente, hubo un historiador cristiano muy importante, Sexto Julio Africano, que fue del 160 al 240 después de Cristo, que este fue una persona importante en sus días porque fue el primer cristiano que escribió una cronología desde la creación y que fue la cronología más seguida durante muchísimos años, ¿no? Como luego lo fue la de James Ussher. En su momento era esta, ¿no? Julio Africano también se basó, como vemos en su cronología más a la derecha, en la cronología de la Septuaginta, porque los datos que nos da coinciden plenamente con la Septuaginta y no con el Antiguo Testamento hebreo. ¿Y qué pasa con Julio Africano? ¿Puso a este Cainán, basándose en la Septuaginta, entre Arfaxad y Sala? Tampoco, tampoco lo nombra. Entonces esto ya nos hace ver, bueno, que aquí las cosas quizá no son tan claras, quizá la Septuaginta que había en los días de Lucas y de Jesús, esta traducción al griego, no incluía el nombre de Cainán entre Arfaxad y Sala, y que luego, ya después, siendo usada por todas estas comunidades cristianas, una de estas comunidades decidiera que entre el Génesis del Antiguo Testamento y el Evangelio de Lucas había una disonancia, no estaba el Cainán que ponía Lucas entre Arfaxad y Sala, y entonces uno de esta comunidad pudo muy bien incluir en su copia de la Septuaginta a este Cainán entre Arfaxad y Sala, en el Génesis de esa Septuaginta, para que coincidiera con el Evangelio de Lucas. Esto es una opción, no digo que fuera así, pero pudo muy bien ser así. ¿Por qué lo digo también? Pues porque la Septuaginta fue un libro que sufrió muchas variaciones, como ya hemos dicho, porque fue muy usada por todas estas comunidades cristianas primitivas y cada una, podríamos decir, se hizo su copia, ¿no? Nos dice la historia de la Septuaginta, nos dice, al realizar el trabajo filológico, que es el estudio de los textos, se observan variaciones, a veces muy importantes, entre los textos encontrados en los diferentes códices de la Septuaginta. Con lo cual, es muy probable, es difícil de asegurar porque hoy en día nos han llegado muy pocos, pero es muy probable, viendo los testimonios de Josefo y los testimonios de este Julio Africano, y viendo también todas estas variaciones que hubieron después, es muy probable que en los días de Lucas, en su Septuaginta, no apareciera tampoco este Cainán. Entonces, ¿de dónde sacó Lucas este Cainán? Si no lo sacó tampoco de la Septuaginta, ¿de dónde lo sacó? Bueno, aquí realmente hay pues tres posibilidades ya que yo pueda llegar a elucubrar o que haya podido leer por ahí, ¿no? Luego, quizá la verdad esté en otra parte, no lo sé, pero en todo caso, las tres posibilidades que quedarían, una sería pues que Lucas hubiera sacado este nombre, este patriarca desconocido en el Génesis, lo hubiera sacado de alguna tradición hebrea que por alguna razón no ha llegado hasta nosotros, ¿no? Entonces, bueno, en esos días de Jesús vamos a decir que se conocía perfectamente que entre Arfaxad y Sala había este Cainán, y Lucas lo registró, pero esta información que solo estaba en el mundo judío no ha llegado hasta nosotros.
Bueno, podría ser una explicación. A mí quizá no me cuadra del todo porque evidentemente sabiendo cómo es el mundo judío, tan meticulosos especialmente en las genealogías y en las cronologías, pero especialmente en las genealogías, me sorprende mucho que este dato, si ellos lo tenían, no hubiera llegado hasta nosotros. Me sorprendería realmente mucho, ¿no? Pero bueno, podría ser, ¿por qué no? Esta sería una explicación. Otra explicación sería que Lucas hubiera recibido pues, inspiración divina directa, una revelación directa de Dios, de que entre Arfaxad y Sala realmente hubo un patriarca que se llamaba Cainán y que se había, digamos, no se había revelado hasta ese momento, ¿no? Y por tanto, bueno, Moisés pues no lo puso en el Génesis y el mundo judío pues no lo conoció hasta que Dios se lo reveló a Lucas y Lucas lo puso en su Evangelio. Bueno, esta sería pues otra opción, ¿no? Sería otra opción. También sorprende un poco que Dios ocultara a este patriarca hasta ese momento, ¿no? Hasta el momento de Lucas, habiendo pasado ya pues, unos 1500 años, pero bueno, tampoco se puede descartar, por supuesto, ¿no? Podría ser otra explicación. Con lo cual, bueno, si esto fuera así, pues efectivamente entre Arfaxad y Sala estaría este Cainán. Y luego hay una tercera explicación que quizá, pues, no sé, también la he encontrado, también puede ser plausible, y vamos ahora a ver por qué. No digo que sea así, tampoco lo niego, cada uno, pues después de este culto, que se haga su idea de cuál puede ser pues, la explicación de por qué Lucas puso un Cainán que no estaba en el Génesis, ¿no? Vamos a ver esta explicación, que voy a intentar pues, explicarosla como la he leído, ¿no? En primer lugar, sabemos que Satanás, uno de sus principales esfuerzos desde el principio, ha sido el de cambiar los tiempos, ¿no? ¿Por qué ha querido cambiar los tiempos? Bueno, pues porque evidentemente no quiere que el pueblo de Dios esté atento ni a la primera venida de Jesús ni a la segunda. Entonces, ¿cómo lo ha hecho? Cambiando los tiempos, cambiando la cronología. Tenemos este texto de Daniel 7:25 que nos dice lo siguiente: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Viendo estas intenciones que siempre ha tenido Satanás, vamos a entrar en esta tercera hipótesis del por qué sale un Cainán en Lucas que no sale en Génesis. En primer lugar, nosotros ya hemos visto y podemos afirmar que Dios puso su sello, digamos, y su protección plena en el Antiguo Testamento hebreo. Ha llegado hasta nosotros intacto. Lo vemos, por ejemplo, en Isaías 48, nos dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y nos dice Primera de Pedro: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gracias a que Dios ha protegido el Antiguo Testamento hebreo desde siempre, hubieron personas, en este caso los magos, hubieron el caso de los magos que conocían muy probablemente esta profecía que se da ya en el Génesis 1 de que Cristo, de que el Mesías vendría en el año 4000, y ellos estaban ya preparados, atentos a recibir la señal de su nacimiento. Por esto pudieron identificar probablemente la estrella y darse cuenta de lo que significaba, ¿no? Ellos muy probablemente conocían todo este tipo de profecías. ¿Por qué las conocían? Pues gracias a la cronología intacta que se da en el Antiguo Testamento. Pero en esos años del nacimiento de Cristo ya vemos cómo el pueblo judío ya había sido engañado por Satanás, ya había sido desviado, ¿no? Porque cuando vemos la llegada de los magos a Jerusalén, vemos que ahí nadie estaba al tanto de nada, no eran conscientes realmente que se cumplían esos 4000 años, ¿no? Y si lo eran, pues entonces peor todavía, porque quería decir que no querían al Mesías de ningún modo. Por lo tanto, ya vemos que Satanás, en este intento que ha tenido siempre desde el principio de alterar la cronología con los judíos, la mayor parte ya lo había conseguido, ¿no? Este proceso que realizó Satanás para derribar lo que es la verdad cronológica, para derribar lo que es esta información básica, tanto para las gentes que esperaban al Mesías en la primera venida, como lo es para nosotros que estamos esperando al Mesías en su segunda venida,
Este intento de Satanás por tirar por tierra la cronología empezó, y uno de sus primeros zarpazos importantes fue precisamente con los samaritanos. Los samaritanos, que fueron, ya hemos dicho, estas gentes que repoblaron la zona del reino de Israel cuando fueron deportados por Asiria, ¿no? Allí Satanás ya empezó a ponerse las botas y lo hizo pues a través de su Pentateuco, que ya hemos visto que estaba totalmente equivocado en cuanto a las fechas. Si uno sigue el Pentateuco samaritano, realmente imposible calcular que Jesús viniera en el año 4 a.C., o sea, no había manera. Entonces, bueno, eso ya fue un primer intento satánico, ¿no? Luego vemos también el segundo gran zarpazo, ¿no?, que fue el tema de la Septuaginta. La Septuaginta fue la traducción, como hemos dicho, al griego del Antiguo Testamento hebreo, que estuvo bien, la mayoría de cosas están muy bien, pero ¿qué sucede? Pues que la cronología está mal. La cronología fue también un golpe muy fuerte a lo que era la creencia sana y correcta de lo que es la cronología necesaria para poder esperar a Cristo cuando toca y su segunda venida también, ¿no? Además, pensemos una cosa, el Pentateuco, curiosamente, esta Biblia al griego, este Antiguo Testamento al griego, cuando analizamos el libro de Daniel, que es tan importante para calcular correctamente también los tiempos del fin, resulta que está totalmente tergiversado. Lo vemos, por ejemplo, en esta... a ver, ¿dónde lo tengo? Aquí, en el comentario bíblico adventista nos dice lo siguiente: el libro de Daniel de la Septuaginta es muy diferente del texto masorético hebreo, es decir, del Antiguo Testamento hebreo. Debido a esta gran discrepancia, la Iglesia primitiva rechazó la traducción de la Septuaginta de Daniel y en su lugar colocó la traducción hecha por Teodoción en la última parte del siglo II después de Cristo. Es decir, que la Septuaginta, aun estando muy bien para ciertos versículos, lo que es la cronología fue una obra de demolición de lo que era la sana doctrina en este sentido, ¿no? Atacó al libro de Daniel y atacó también la cronología correcta del Antiguo Testamento hebreo. Además, la Septuaginta aportó, junto con esta traducción del Antiguo Testamento hebreo, toda una serie de libros que no eran inspirados por el Espíritu Santo, pero que se añadieron y hoy se conocen como los libros apócrifos, ¿no?, que luego la Iglesia Católica, curiosamente, los ha conservado también en sus Biblias y en la Iglesia Ortodoxa creo que también. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que la Biblia de la Septuaginta fue realmente, ya sufrió un ataque por parte de Satanás, lo que era la verdad correcta, ¿no?, en estos puntos concretos. Vemos también, curiosamente, cómo el Vaticano luego pues, ha seguido el mismo esquema, ¿no?, que siguió Satanás pues, para atacar la Escritura, ¿no?, que fue pues, manipulando la cronología, que lo ha hecho pues, la bestia. De hecho la profecía que hemos leído antes se refería a ellos, ¿no?, de Daniel. Luego también el Vaticano siempre ha atacado al libro de Daniel, diciendo que era un libro, pues, restándole autoridad, en definitiva, diciendo que es un libro posterior, y en definitiva, pues, también la Iglesia Católica pues, ha incorporado todos estos libros apócrifos en sus Biblias, ¿no? Por esto, este cristianismo primitivo se basó mucho, el que luego fue hacia también el Vaticano, incidió mucho también en la Septuaginta, ¿no?, porque bueno, la Septuaginta tenía este tipo también de errores, ¿no? En fin, la cuestión es esta, que tanto el libro del Pentateuco samaritano como la Septuaginta fueron ya ataques que recibió el pueblo de Dios para despistarlo acerca de la cronología correcta, y estos ataques fueron realizados evidentemente por escribas que se equivocaron o no, pero por detrás evidentemente estaba el enemigo de todos, ¿no? Prueba de ello también es que el pueblo judío ya de nuestros días está ya totalmente pues, despistado en cuanto a qué año viven respecto a la creación. Ellos creen que están en el 5781. O sea que en gran manera Satanás ha conseguido su objetivo. Ya no digamos también todos los adventistas que a día de hoy pues, niegan que pueda saberse el año del retorno de Cristo, ¿no?, porque bueno, han caído en esta trampa satánica de desviar al pueblo de Dios de lo que es la cronología que se da en el Antiguo Testamento hebreo para que todos podamos proceder a prepararnos tanto en la primera, cuando fue el momento, como en la segunda. La prueba de ello, que el Antiguo Testamento también ha recibido ataques en este sentido, es este versículo tan mal traducido
que tenemos en nuestras Biblias, como ya sabemos, el versículo pone, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, cuando en realidad ya presentó Víctor que es, pero del día y la hora nadie da a saber, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Bueno, son matices, pero que evidentemente crean prejuicios en las personas que luego les impiden poder llegar a pensar que a partir de la cronología bíblica se puede deducir la segunda venida de Cristo, el año de su segunda venida. Entonces, hemos visto el planteamiento. A partir de este planteamiento hay gente que dice que el Cainán que sale en el libro de Lucas también fue, en definitiva, un ataque del enemigo para introducir un dato incorrecto en el Evangelio de Juan que hiciera tambalear la fe de muchos en que el Pentateuco, es decir, el Génesis, la genealogía del Génesis, su cronología sea correcta, porque al poner un Cainán en Lucas que no sale en el Génesis, muchos dicen, hombre, entonces aquí qué pasa, ¿no? Querrá decir que las cosas no cuadran tanto como parece, ¿no? Entonces muchos dicen que este Cainán se puso, este Cainán entre Arfaxad y Sala, para despistar al pueblo de Dios, ¿no? Bueno, es una teoría, desde luego. Tengamos en cuenta una cosa, ¿no? Nosotros hoy en día cogemos la Biblia y leemos el Nuevo Testamento, ¿no? Vemos el Nuevo Testamento perfectamente traducido y todo muy bien ordenado. Pero pensemos que en el cristianismo primitivo, el cristianismo temprano, que se fecha pues, desde el año 30 al año 325 aproximadamente, pues circulaban por toda la cristiandad copias tanto de los evangelios como de las cartas que luego aparecerían en nuestras Biblias, ¿no? Circulaban libremente, cada comunidad se hacía sus copias, las compartían, en fin, había pues todo un movimiento de este tipo de documentos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo se puso un poco de acuerdo todo el cristianismo de cuáles eran los textos correctos? Bueno, esto al parecer pues aconteció a mediados del siglo III, es decir, bueno, hubieron unos 200 años en los cuales fueron circulando todo este tipo de copias, tanto de los evangelios como de las cartas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo se fijó ya definitivamente el canon que tenemos del Nuevo Testamento, ¿no? Estamos hablando ahora del Nuevo Testamento, pues a partir de estos concilios que se hicieron a partir de Constantino y hacia adelante, ¿no? Bueno, esto muy resumido sería la historia como fue este Nuevo Testamento. ¿Pero qué quiero decir también con esto? Bueno, pues que según esta teoría dicen, ¿no?, que una de estas copias que hizo un escriba del Evangelio de Lucas, de donde sale esta cronología, como digo, uno de estos escribas de una de estas comunidades cristianas primitivas pudo cometer un error en la copia y que luego esta copia circulara junto con las copias correctas del Evangelio de Lucas, y cuando fue el momento de decidir entre todos cuál era la correcta, pues se quedara la que contenía el error, ¿no? Y de ahí pues que salga este Cainán, hijo de Arfaxad y padre de Sala. Entonces, este es el planteamiento que ellos hacen, insisto, Aquí se explica un poco y aquí nos dice cómo pudo suceder este error, ¿no? Vamos a leerlo en un momento y ya iremos terminando. Dice, al considerar que el Nuevo Testamento originalmente se escribió en griego, esto ya lo hemos dicho, sin puntuación o espacios entre palabras, se puede notar que el nombre de Cainán fácilmente pudo haberse introducido sigilosamente en la genealogía de Lucas. Noten el siguiente ejemplo lo que el texto original puede haber dicho, ¿no? Aquí vemos en el párrafo superior, en griego, vemos el versículo, tou quiere decir hijo, tou serou, pues quiere decir hijo de Serug, bueno, ahora no me acuerdo de todos los patriarcas, pero en todo caso vemos al final que nos dice tou Mahalalel, tou Cainán, ¿no? Es decir, el hijo de Mahalalel, Cainán. Este es el Cainán antediluviano, que sí es correcto en el Génesis. Entonces, en el párrafo de abajo vemos como el escriba, al escribir hijo de Mahalalel, Cainán, pues en la parte de arriba, fijándose en la de abajo, pudo escribir hijo de Sala, pues Cainán también, ¿no? Pudo haber este salto, este error, ¿no? Bueno,
Podría ser, evidentemente, ¿no? Nos dice, si un escriba echaba un vistazo al final de la tercera línea de Cainán, probablemente pudiera haberlo escrito también en la primera línea. Por ende, en vez de leer solamente un Cainán, leemos dos, ¿no? Bueno, pues esta es la tercera o otra explicación de dónde podría haber surgido pues, este Cainán entre Arfaxad y Sala. La primera hemos visto que podía haber cogido Lucas el Cainán de la Septuaginta, hemos visto que en contra tenía pues, que tanto Josefo como el historiador pues, Africanus no lo habían incluido en sus cronologías, habiéndolas basado en la Septuaginta. Vemos que podría también haberlo cogido de la tradición judía, pero evidentemente no ha llegado nada hasta nosotros, también pues, es extraño. Hubiera podido Lucas saber de este Cainán pues, a través de revelación divina directa, esto podría muy bien ser, ¿por qué no? Y luego, pues finalmente hay esta teoría que dice que un error de un escriba incorporó este Cainán, este segundo Cainán, en el Evangelio de Lucas. Bueno, esto quedaría así y parecería pues que bueno, cada uno que decida, ¿no? Pero evidentemente tenemos pues, un dato final que también es sorprendente y que bueno, también os quiero presentar para que cada uno pues, pueda hacer su valoración, ¿no? Pero que en todo caso, digo, es sorprendente, ¿no? Aquí tenemos un papiro, y con esto ya acabamos, que es el papiro 75, que se llama, que es el papiro, que aquí se presenta una hoja en griego, pero que tiene, creo que son 20 y pico, y que data de principios del siglo III. Entonces, este papiro es de la época en que entre el mundo cristiano circulaban los papiros, unos se los mandaban a los otros, ¿no? Concretamente, este papiro es el Evangelio de Lucas, y es el Evangelio de Lucas más antiguo que disponemos, ¿no? No hay ningún Evangelio de Lucas que tengamos más antiguo, ni de digamos, de estos años, ¿no? Nos dice acerca de este papiro: originalmente contenía cerca de 144 páginas, de las cuales 102 han sobrevivido, ya sea en su totalidad o en parte. Contiene cerca de la mitad del texto de dos evangelios, el de Lucas y el de Juan, en griego. Está fechado en principios del siglo III. Dice, este es uno de los manuscritos más antiguos del Evangelio de Lucas. El fragmento sobreviviente contiene Lucas del 3:18 al 24:53, por lo tanto, vamos a acercarnos a este papiro que ha llegado hasta nosotros tan antiguo para ver qué ponía en el versículo en cuestión, acerca de si había este segundo Cainán o no estaba, ¿no? Fijémonos, además, lo interesante que he dicho antes, ¿no? Que este papiro es de la época todavía en que no se había fijado todavía este consenso entre todo el mundo cristiano de cuáles eran los textos realmente correctos, ¿no? Bueno, este papiro se puede también consultar, se ha hecho la traducción, perdón, aquí está, se nos presenta en griego, pero ya puesto de forma que lo podamos leer. Vamos a ver lo que nos dice este papiro acerca del pasaje que estamos analizando hoy, ¿no? Bueno, si nos fijamos, en griego, evidentemente nadie de aquí sabemos griego, pero ya podemos intuir un poco que en el versículo 35 he puesto en rojo una palabra de 4 letras griega que no entendemos, pero si la traducimos veremos que es sala, ¿no? Entonces, bueno, esta palabra del versículo 35 ya nos sale sala. Y luego nos dice hijo de Arfaxad. Esto es Lucas 3, versículos del 33 al 37, es decir, este es el Evangelio de Lucas. En griego, en este papiro de principios del siglo III a.C. Y aquí nos sale, curiosamente, este Cainán que a veces, bueno, pues sorprende un poco, ¿no? Vemos que en el versículo 36 ya a continuación dice hijo de Arfaxad, podemos leer aquí Arfaxad. Aquí vemos pues la comparativa, ¿no? Como pues en el papiro de principios del siglo III no sale Cainán entre Arfaxad y Sala, y en cambio en nuestras Biblias pues sí sale, ¿no? Bueno, evidentemente uno también podría decir, evidentemente, lo contrario, es decir, que el escriba que copió el Evangelio de Lucas en esas épocas tan tempranas se olvidó de poner a Cainán, también podría ser, ¿no? Y luego eso se corrigiera y haya llegado hasta nosotros el texto correcto. Evidentemente, esto no podemos saberlo, simplemente os lo presento porque, bueno, pues es un dato también a tener en cuenta en toda esta cuestión, Pero, en todo caso, lo que tenemos que tener claro es que lo importante aquí es la cronología
que es la que nos lleva al establecimiento correcto de la fecha de la creación, que es el 4004 a.C., esta misma cronología, protegida por Dios en el Antiguo Testamento hebreo y en el que tenemos en nuestras Biblias, nos dice que Adán cayó en el año 3970 y esta misma cronología nos dice que Cristo volverá en el 2031 y nos dice también muy claramente que entre el nacimiento de Arfaxad y el nacimiento de Sala, hubiera un Cainán o no por medio, pasaron 35 años. Con lo cual, esta es la cronología correcta, es la que usó Cristo cuando usó la Biblia, él usó siempre el Antiguo Testamento hebreo, que sepamos, o que podamos, bueno, quizá usó también la Septuaginta en algún momento, pero en las sinagogas tenían el Antiguo Testamento hebreo. Entonces, él aprobó, lógicamente, totalmente ese texto, que es el que tenemos nosotros. Así que nada más, hermanos, Maranata 2031 y Jesús vuelve. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos las gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Gracias por ayudarnos a entender tu palabra, a confiar en ella, a entender hasta lo más profundo de nuestro ser que la palabra que tenemos es la que tú empezaste a darnos a partir de Moisés y que ha llegado hasta nuestros días de una forma intacta en lo esencial para nuestra salvación. Y, Señor, ayúdanos a compartir esta palabra con los demás que todavía no la conocen o que la menosprecian por desconocimiento. Ayúdanos a compartirla con ellos. Perdónanos todos nuestros pecados y ayúdanos a pasar este resto de sábado en consonancia contigo, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.